Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauro. Yo soy Kevin. Somos alumnos de la Universidad Tecnológica de la Mixteca Pertenecemos a la carrera de Ingeniería Industrial. y actualmente nos encontramos cursando una materia que se llama Ingeniería Eléctrica. A continuación realizaremos una práctica para demostrar la ley de Ohm. Bueno, pues la ley de Ohm fue postulada en el año de 1826 por el físico alemán Georg Simonov, mostrando la relación existente entre la corriente y el voltaje existente en un resistor, estableciendo de esta manera que la corriente I que fluye a través de un resistor es proporcional al voltaje V que existe entre las terminales de dicho resistor. Esto implica que V es proporcional a I. Para volverlo un enunciado matemático, Ohm introdujo la constante de proporcionalidad de las resistencias, mejor conocida como R, que es una propiedad de oposición al flujo de los electrones en los materiales. Esta varía dependiendo de las condiciones externas e internas de dicho material. Sus unidades son los ohms. Un ohm equivale a 1 volt sobre 1 ampere. Se simboliza con la letra griega omega. Bueno, los objetivos específicos de esta práctica son determinar experimentalmente la relación existente entre la corriente que fluye en una resistencia y el voltaje que existe entre las terminales de dicha resistencia. La lista de materiales para realizar la siguiente práctica está compuesta por una fuente de alimentación como esta, un multímetro como este, resistencias de varios voltajes y wattajes. Serían 3, cable UTP y puntas para multímetro con caimán. Una vez que ya tenemos los materiales, vamos a proceder a la instalación de nuestro circuito en el protoboard. Pero primero vamos a insertar sendas terminales en nuestra fuente de alimentación para que se estabilice el voltaje. La encendemos e insertamos nuestra terminal negra en el negativo y la terminal roja en el positivo. Ahora, con nuestra tablilla en mano, vamos a proceder a instalar nuestro circuito, y para eso insertamos una de las patitas de nuestra resistencia en la casilla 5B y la otra patita en la casilla 10D. Para medir voltaje nos vamos a auxiliar de dos cables UTP y vamos a insertar una patita del cable en la casilla 10E y la otra patita en cualquier cuadrito de estos. El otro cable lo vamos a insertar en la casilla 5A y en la terminal positiva, que sería cualquier cuadrito de estos. Prendemos nuestro multímetro e insertamos la terminal negra en el COM y la terminal roja en esta posición, que es para medir henrios, volts, ohms. Consecuentemente insertamos las puntas en nuestro protoboard. La roja, recordemos, es la terminal positiva y la negra es la terminal negativa. Ahora procederemos a medir voltaje procurando que el cable negro vaya conectado a la terminal al lado negativo y el cable rojo al lado positivo, para que nos dé un voltaje positivo. Y nuestro voltaje es de 0 volts, porque nuestra fuente nos está entregando 0 volts. Ahora bien, incrementamos de 3 en 3 los valores de los voltajes y seguimos midiendo voltaje. Ahora nuestro multímetro nos marca
2.918 volts. Incrementamos otra vez el voltaje. Hasta 6. Y medimos el voltaje en nuestro multímetro. Y ahora es de 5.90 volts. Bueno, una vez que hemos terminado de medir nuestros voltajes, procederemos a medir corriente en nuestro mismo circuito. Para ello, encenderemos nuevamente nuestra fuente y la colocaremos en 0 volts. Ahora, para medir corriente, esto lo tenemos que hacer a circuito abierto. Abriremos nuestro circuito en una de las terminales de nuestra resistencia y en otra terminal de los cables UTP que se encontraba conectado con la terminal positiva. Colocamos nuestro multímetro en forma tal que podamos medir nuestra corriente y procederemos a conectar el cable rojo a la terminal positiva y el cable negro a nuestra resistencia. Y con eso obtenemos una corriente de 0 volts al momento de 0 amperes. Al momento de aumentar nuestra fuente a 3 volts, nuestra corriente también se tiene que incrementar. Y para este caso, obtenemos una corriente de 24.9 microamperes. Aumentamos nuestra fuente nuevamente a 6 volts. Y ahora nuestra corriente es de 49.7 microamperes. Continuamos aumentando. Ahora a 9 volts. Y ahora tenemos una corriente de 74.9 microamperes. Una vez más, incrementamos nuestro voltaje, pero ahora a 12 volts. Ya que tenemos los 12 volts, nuestra corriente nos marca de 100 microamperes. Aumentamos ahora a 15 volts. Y obtenemos una corriente de 125.7 microamperes. Así continuaremos aumentando sucesivamente hasta llegar a 30 volts. Y pues con eso concluiríamos nuestra medición de corrientes en nuestro circuito. Ahora vamos a empezar con la simulación de nuestro circuito utilizando el software Tina. Para eso nos vamos a ir a la pestaña que dice Basic. Vamos a agarrar una resistencia, la colocaremos y también vamos a colocar una fuente de voltaje que pondremos su valor en 0 dado que fue nuestro parámetro inicial.
el valor de la resistencia está en 120 kilos, que es el valor de nuestra resistencia inicial también, teóricamente. Le damos OK y vamos a conectar nuestro circuito. Para medir la corriente necesitamos una herramienta que se llama Current Arrow. La vamos a colocar y la vamos a conectar de igual forma. Esta Current Arrow está en la pestaña Meters y la vamos a conectar junto con la fuente de voltaje. Para medir el voltaje nos vamos a ir a esa misma pestaña y ahora vamos a agarrar un voltmeter, lo vamos a rotar y lo conectaremos. Vamos a procurar que el lado positivo quede del lado izquierdo, dado que el lado positivo de nuestra fuente está viendo hacia arriba, podríamos decirlo de esa forma. Ahora vamos a iniciar la simulación en Direct Current, que es este botoncito verde. Lo oprimimos y los valores son los que esperábamos, 0 volts y 0 amperes. Con base en los datos obtenidos y graficados en Excel, pudimos ver que voltaje contra corriente, al interpolarlo, se asemeja a una recta, de la cual la pendiente es la resistencia. Una vez obtenida esta recta, pudimos comprobar que la proporción existente entre el voltaje y la corriente termina siendo lineal. Esta proporción la podemos cambiar por una constante llamada R, que fue la que introdujo Ohm al momento de crear su ley, y con esto se comprobó la ley de Ohm.